porque es un ejemplo de mujer que ha dedicado toda su vida a la educación, ha tenido reconocimientos en todo el mundo, ha creado una institución, ha creado un sistema escolar diferente a lo tradicional. Creo que la educación del ser humano es lo más importante para poder vivir realmente en libertad. Para mí, educación es descubrir la riqueza que tiene el ser humano. Nosotros, como ejemplo, todas las clases las manejamos a través de la música. Es importantísimo, y la música clásica. El cariño, el respeto y el amor que se le da a un niño es como la vitamina para la felicidad. Familia Tipical, muy buenos días. Hoy es domingo, 9 de la mañana, día de Platicando con. Bueno, a ver, llevo 18 años entrevistando gentes en Platicando, todas gentes increíbles, a todo dar, etcétera, pero nunca he entrevistado a Sandra Maldonado. ¿Por qué quiero entrevistarla hoy? Porque es un ejemplo de mujer que ha dedicado toda su vida a la educación, ha tenido reconocimientos en todo el mundo, ha creado una institución, ha creado un sistema escolar diferente a lo tradicional, y porque es una mujer literalmente fuera de serie. Y si yo no la entrevisto, ustedes me hubieran mentado la madre porque no la he entrevistado. Entonces, Sandrita Maldonado, maestra Sandra Maldonado, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias, de veras estoy muy agradecida de que me hagas esta entrevista. Creo que México necesita un poquito de lo que vamos a platicar. Ok, me vas a dar chance, me mandaron su perfil. Es muy largo, pero ya tengo la síntesis perfecta y se las voy a leer. Ella empieza, dice: mi madre Carolina Bauer Arenas me llevaba a su trabajo en el Departamento del Distrito Federal y Bellas Artes, donde observaba los grandes murales de Diego Rivera, quien platicaba que los murales mexicanos existían con el propósito de transmitir nuestra historia a las personas que no sabían leer. Mi madre fue un personaje importante del movimiento de José Vasconcelos, quien empleó como instrumentos artísticos para despertar el gusto de la población por el conocimiento, a través de murales, bibliotecas públicas, campañas de alfabetización y sobre todo la enseñanza de las bellas artes y el humanismo, y esto lo subrayo porque es muy importante en la educación de cualquier niño. Desde mi juventud me di cuenta de la enorme vinculación entre el arte y la educación, convirtiéndose en un pensamiento de firmes convicciones en la creación del sistema Bauer. No puede haber educación sin expresión artística. Y ahorita nos vas a explicar esto, Sandra, muy bien, por favor. Y lo repito otra vez porque creo que es fundamental. Con el sistema Bauer no puede haber educación sin expresión artística. Tengo la fortuna de tener 10 hijos. Uno de sus hijos sí ha sido entrevistado varias veces en Platicando, Martín Olavarrieta, pero dice: tengo la fortuna de tener 10 hijos quienes me sensibilizaron y enseñaron la importancia de poner en práctica el decálogo del derecho del niño mexicano, creado por mi madre en 1951, reconociéndole por su tesis profesional. ¿Están sentados? Nada más y nada menos con la medalla Justo Sierra de la UNAM. Esto me despertó el interés de hacer mi propio jardín de niños, combinando el sistema pedagógico de la Secretaría de Educación Pública, la necesidad artística para el desarrollo neurológico y emocional, así como el servicio social.
En 1970 inauguré mi jardín de niños con 100 alumnos inscritos y estoy convencida que el éxito se desprende de entender las necesidades y el manejo pedagógico de los niños, el respeto y el amor por enseñar. Hoy en día, el Colegio Carol Bauer colabora conjuntamente con la Fundación Cultural Bauer, una ONG asociada con el Departamento de Comunicación Global en estatus consultivo especial con ECOSOC de la Organización de las Naciones Unidas. Y para terminar, el sistema Bauer es un método pedagógico respaldado científicamente, cuya práctica permite vivir el conocimiento, descubrir y disfrutar el aprendizaje y provocar la acción. Proporciona las mejores alternativas, experiencias y actividades didácticas con el propósito de estimular los circuitos neuronales en el cerebro, órgano responsable de la cognición, las emociones, la creatividad, la memoria y de todo aprendizaje permanente en el alumno, fortaleciendo en él la estabilidad emocional, la capacidad de pensamiento y la facultad de actuar para llevar el conocimiento al servicio de la humanidad. ¿Estuvo bien el resumen, Sandra? Sí. Sí, estuve bien. Sí. Ay, oye, después la experiencia que tienes y oír estas palabras tan necesarias para nuestro país, A ver, pues estoy a tus órdenes. puedo empezar con la primera pregunta. Toda mi vida me he desarrollado en el área creativa. Fui pésimo estudiante, o sea, nunca tuve más de un 8. Creo que en educación física de vez en cuando. ¿Por qué salí buen ser humano siendo creativo y mal estudiante? Porque se me iba mucho la onda, no ponía la atención, empezaban a platicar de historia y yo, por ejemplo, me empezaba a hacer una película con lo que me platicaba la maestra de la historia. Si era geografía y hablaban de la geografía del mundo, yo me imaginaba estando yo en el mundo sin conocerlo, sin tener la más remota idea, y se me iba la onda de lo que seguían diciendo las maestras porque yo me quedaba en el viaje. No soy el único niño así, Sandra. ¿Cómo es este ejemplo tan extraordinario en la educación que tenemos en México de tu escuela? ¿Cómo lo aplicas y cómo fue? Bueno, primero que nada, yo como maestra tengo una necesidad de estar siempre enseñando. Sí. Si sepa o no sepa, es algo ya innato. Creo que la educación del ser humano es lo más importante para poder vivir realmente en libertad. Para mí, educación es descubrir la riqueza que tiene el ser humano cuando nace. Desgraciadamente, se va perdiendo con el medio ambiente. Aunque tenga cargas definidas, cargas genéticas cada niño, también tienen diferentes ambientes. Y esos ambientes hacen que formen una personalidad, ya sea positiva o negativa. Y lo que a ti te pasó, es algo de veras que yo creo que no nomás es a ti, ¿eh? Es lo que te digo, a todo el mundo, a todo el mundo. Seguro. Porque están valorando a un niño en general estadísticamente y están dándole hasta el valor si es inteligente o si no es inteligente porque se tiene que hacer así. Yo creo que se tiene que hacer así para llevar una estadística de la evolución del aprendizaje. La única forma que realmente debemos de tener nosotros, primero que nada, cuando nace un niño, es amarlo y respetarlo. ¿Por qué? Porque en el amor
el niño se va a sentir, va a empezar a descubrirse como personita. Y respetarlo, porque tenemos que hacer que nosotros entendamos al niño y lo tomemos como un compromiso de vida, lo que es formarlo a través de la educación, la cultura. Y dentro de eso viene algo hermosísimo, que es el arte. El arte te embellece. Claro. El arte te hace buscar lo más hermoso que existe alrededor de uno. El arte te hace sentirte quién eres y para qué estás y por qué estás. Entonces esto nosotros, las escuelas en general, tenemos que llevar una estadística de si reprueban o pasa el niño. Nosotros lo que debemos de hacer es observarlo y trabajar acorde a las necesidades del niño, no a las necesidades del ser humano, del maestro, ni a las necesidades de los papás. Y así vamos a descubrir grandes personas que van a surgir van a surgir con su propia herencia que traen. Y bueno, pues por eso te digo que es tan importante. ¿Cómo es tu escuela de diferente a las demás escuelas? ¿Dónde está la diferencia? Hazme, si puedes, por favor, un comparativo de normal con tu escuela. Bueno, primero que nada es que al niño se le ama. Pero fíjate que antes de que vamos a hablar del niño, tenemos que hablar del maestro. Claro. El maestro se tiene que amar. El maestro tiene que saber que es sumamente importante porque tiene en sus manos la vida de los niños. Y eso se crea una armonía con las necesidades de los niños. Trabajando acorde a las necesidades de los niños es precioso porque el mismo niño te está dando la pauta para poder realmente aprender de acuerdo a su edad cronológica y su edad de madurez. La madurez es la que tenemos que observar muchísimo porque es un elemento que nos va a permitir que el niño crezca dignamente. Ok. Ahora sí, para que todo el público logre entender, explícame la diferencia de tu escuela con una normal, tradicional. ¿La tradicional? Sí. O sea, llega la mamá, ¿a qué edad inscribe a su hijo? La verdadera educación tiene que empezar antes de nacer el niño, con la madre. Tiene que estar consciente que va a ser madre. Tiene que estar bien alimentada. Tiene que estar realmente feliz, eso es importantísimo, feliz porque va a ser madre. Y eso se crea un compromiso interno. La naturaleza es maravillosa, en donde el niño se empieza a gestar, ¿verdad? Y cuando nace, pues la madre también debe de descubrir ese regalo tan grande que Dios le hizo, ser madre. Y de ahí empieza la educación, en donde el niño está pidiendo sus necesidades y la madre cumpliendo esas necesidades, y a la edad de 2 años hay un bombardeo neuronal muy fuerte, y es donde debe entrar el niño a los maternales, para que el niño tenga todo lo que necesita un niño a esa edad es lo que va a estructurar su corteza cerebral para un futuro. Entonces la madre tiene que estar consciente casi siempre las mamás que entran a una escuela debían de pensar que la escuela es para formar a un ser humano. No podemos jugar con la vida de un niño. Y entonces, aquí lo importante es que mi escuela
todos son felices. No hay niños tristes. Y si hay una tristeza es porque algo les pasó y tenemos, por medio de la observación, inmediatamente nos damos cuenta y empezamos a encontrar el resultado positivo para lo que nos pide el niño. Entonces el niño es feliz cuando va al colegio, pero porque le estamos dando todo acorde a sus necesidades. Y la mamá y la familia también tiene que lograr esa alegría de tener un ser, pues pero creado un ser humano y que lo va a llevar y que lo debe de llevar por el camino adecuado en su alimentación, en su medio ambiente, en su trato, con un respeto, porque es lo más hermoso. ¿También que hay en enseñan la vida. a las mamás? Tenemos que enseñar Sí a las les mamás. enseñan. Se tienen que enseñar a las mamás. El niño que sufre es porque también la mamá sufre. Claro. Y porque o la familia sufre, Claro. o porque el ambiente sufre. Digo, hay ambientes que rompen esa armonía. Es que es lo que te iba a decir. Hay en cada hogar hay uno que otro problema. Desde que los papás se pelean a gritos y el niño ni siquiera puede dormir porque le da miedo toda la pelea entre los padres, hasta que perdieron un familiar querido, o porque no jugaron bien fútbol y le echaron la culpa porque le metieron el gol. O sea, hay muchos aspectos, Sandra, de que no te permite siempre estar contento en la misma vida cotidiana. Sí, por eso nosotros tenemos que ser responsables, los maestros en las escuelas, de preparar también a los padres de familia para que colaboren con nosotros a la felicidad del niño. Entonces es una preparación, no puedes, ahora, antes a lo mejor sí podía educarse con la familia o educarse nada más en el hogar como cosa principal. Ahora no, ahora tiene que ser la familia y el niño estar acorde a donde se va a educar, acorde a la escuela que los papás escojan. Y escoger una escuela para un niño, yo creo que se está olvidando eso. Es que, a ver, yo sí tengo experiencia desde el punto de vista de mercadotecnia. Llevas a tu hijo a la escuela que esté a 2 cuadras de tu casa. Vas al supermercado, no importa la marca, que esté a 2 cuadras de tu casa. Vas al salón de belleza a 2 cuadras de tu casa. O sea, siempre tratas de buscar la proximidad en tu barrio. Sí, porque siempre, no, pero eso porque es muy cómodo de llevar a los niños a la escuela. A la escuela y es su tiempo libre. Yo creo que no, aquí debe de ser al revés. Debemos de buscar realmente una escuela que cumpla todas las necesidades del niño y que tenga para que el niño pueda llegar a tener una estabilidad emocional en su vida, tenga la capacidad de pensar y también tenga la necesidad de actuar. Eso es importantísimo, esos son los 3 bases del colegio, que el niño cuente con todos esos elementos para que en un futuro ese niño se convierta en un hombre comprometido con su vida y comprometido con la vida de los demás. Ok, los niños están en la clase, hablas mucho de arte, toda tu historia está involucrada en la creatividad y el arte. Explícame o sea, en matemáticas les dices 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, o cómo... Mira, ahorita dices en matemáticas, sí. Las matemáticas es arte. Las matemáticas también deben de sentirse. Las matemáticas es el complemento del pensamiento y del razonamiento lógico de una persona, ¿no? Y además todo en el mundo es matemático. Entonces no nomás es en la clase de matemáticas. Todo esto que vemos es matemático. ¿Y cómo les enseñas? Dame un ejemplo. Bueno,
Mira, primero que nada, tienen que entrar los niños en el momento que te lo pida. Y ese momento es cuando el niño ya se cansó de estar con los papás, porque eso es muy notorio, y te llegan a decir, antes mi niño era lindísimo y ahora ya no me hace caso. Antes siempre quería estar jugando conmigo, ahora todo lo rompe, empieza, es la forma de darse a conocer al niño. Y entonces yo creo que ya tiene que ir al colegio, y ahí empiezan los maternales. Los maternales es lo más importante de la vida de un ser humano. ¿Por qué? Porque en los maternales se está estructurando en ese momento su corteza cerebral. Y esa corteza cerebral está creándose a través de la unión neuronal y logrando una sinapsis del ambiente que vive y también de las cargas genéticas que el niño trae. Entonces, por eso es una educación muy individualizada, entre comillas, ¿eh? Primero que nada, tiene la mamá que buscar una escuela, no porque está cerca de su casa, sino una escuela que realmente cumpla con todos los requisitos de la formación de un niño. A mí me da un poquito de preocupación que las mamás de ciertos estatus buscan una escuela en donde hablen inglés, cuando el inglés es una lengua que la va a hablar, que es como aprender a leer, natural, pero no es la base de un ser humano. No. Y entonces ahí es la primera equivocación. La mamá debe de buscar una escuela en donde le den todo ese respeto, con todas las actividades que necesita el niño para poder crecer, ¿verdad? En el área cognitiva, en el área emocional y en el área realmente de ejecución, de la necesidad de que el niño se sienta seguro también en su ambiente, de poder actuar tal como es, que se le respete al niño. El respeto es importantísimo. Y tú me decías que en unas cosas reprobabas y en otras no. Ahí siempre he dudado mucho en las calificaciones. No, las tenemos que calificar. He dudado mucho cómo dar una evaluación a un ser humano que al final de cuentas cada niño es diferente. Y cada niño tiene una capacidad diferente. Y nosotros tenemos que entender esas capacidades para que de acuerdo a esas cargas genéticas que traen o a lo que el niño necesite, en ese momento el niño va a responder perfectamente bien porque le estamos dando lo que él necesita, no lo que nosotros queremos. Y es la forma que el niño, cuando tú le das algo que estás cumpliendo sus necesidades, primero que nada es feliz, pero en el arte nos ayuda muchísimo. Primero que nada es la música. La música llena tus espacios. La música te organiza interiormente. La música te da vida. La música es el ritmo, el tiempo, el silencio, todo eso es lo que trae las emociones. La música te va guiando. Nosotros, como ejemplo, todas las clases las manejamos a través de la música. Es importantísimo, y la música clásica, porque la música clásica, no vamos a poner a Wagner, ni vamos a poner música como Haydn, Mozart, Vivaldi les encanta a los niños, actividades con esa música. Y entonces el niño se le está creando un ambiente muy agradable, porque no es ordenar, aprende esto, sino a través de esa música y los materiales especiales, pedagógicos, que el niño necesita acorde a su edad cronológica, pues ¿saben cuál es? Tan fácil, es jugar. El juego
es el que te determina, es el que le va a dar la oportunidad al niño de crecer. Y el juego no es aprender nada más, luego a la lectoescritura. El niño al principio tiene que aprender a través del juego. No del deporte, sino del juego. No del deporte. El deporte es que vamos a ver por edades. Sí. En la primera edad, el niño de 2 años no puede... Es juego. No puede, claro. Es juego. No puede jugar el deporte porque Correcto. no conoce su cuerpo. Claro. Para eso hay una no sé si tengo unas fotografías, como ejemplo, tenemos en nosotros como 7 maestros para los niños de jardín de niños. Pero son 7 maestros especializados con una maestra responsable del desarrollo del niño. ¿Por qué son 7? Porque tenemos el maestro de música, tenemos el maestro de perceptual, tenemos al maestro, de acuerdo a las actividades de juego, de psicomotricidad, tenemos las actividades de literatura, como el cuento. El cuento es importantísimo, las rimas, la comunicación, porque el niño en ese momento que entra al jardín de niños va a aprender a hablar, va a aprender, no es a obedecer, sino va a aprender de su propia sociedad, la forma que uno le quiere dar y tiene que ser a través del arte. El arte es importante porque va a expresar el niño todo lo que él necesita o todo lo que él estorba. Hay una catarsis interna cuando un niño dibuja y de ahí estamos viendo al niño si si tiene algo o no tiene. El dibujo y el arte es determinante es el compañero, vamos a decir, de la educación de un niño de preescolar. Tengo que hablar primero de preescolar. De preescolar es la base, de veras, de integrarse a una sociedad, que él se descubra, que él se sienta seguro, que él se sienta feliz, que él se sienta que es muy importante. Y eso todo lo hace como jugando. Y parte de una comunidad. Y con un juego donde va a integrarse una comunidad. Exacto. Y entonces entra la sociabilización. Y esa sociabilización, pues por eso la música en el baile, en el dibujo, en el canto, en las rimas, en los cuentos, hacer que el niño empiece también, tenga la libertad de soñar, tenga sus tiempos. Qué importante es, Sandra. Importantísimo, soñar. Pero y eso, que el niño se sienta que él descubre todo de acuerdo al juego y al arte, lo que es él y lo que necesita hacer para poder integrarse a una sociedad que va a vivir, buena o mala, él va a tener que manejarla y la va a manejar muy bien porque el cariño, el respeto y el amor que se le da a un niño es como la vitamina para la felicidad. Ok. Luego vas a primaria. Voy a primaria. Hay una cosa. El niño, primero, el maternal, el maternal está dividido en el colegio a la edad de 2 años. De 3 años se maneja todo lo sensorial. El niño descubre a través de los sentidos. Y entonces tienes que trabajar los sentidos. Y luego viene lo que es a trabajar los sentidos y después a trabajar para qué sirven los sentidos. Ese es en los niños de 3 años. A los 4 años, el niño ya los sentidos los lleva a un desarrollo perceptual, ya donde el niño ya tiene que pensar para poder resolver sus propios juegos. Y ahí ese desarrollo perceptual, el niño descubre la lectoescritura, pero descubre porque lo manejamos primero que nada, y tenemos que enseñar al niño a observar. Y entonces el niño al observar,
y nosotros estamos descubriendo lo que él necesita, y entonces esos juegos van a ir acorde exactamente a esa edad. Después ya él mismo pide la lectoescritura, pero no lo pide, de repente se está leyendo. Y eso lo hacemos también con el ritmo de la música. Entonces mezclamos mucho el color, la forma, el tamaño, la dimensión, todo eso en lo perceptual, que son las bases del conocimiento, para que cuando entre a una primaria, el niño goce aprender. Él necesite del aprendizaje, que lo pida. ¡Qué fantástico! Y entras a un salón y es maravilloso ver al niño ahora en primaria que entran de 7 años. Tienen que entrar de 7 años porque ya dominan el idioma materno y ya entran también en el colegio hablando el inglés. Como una parte, ¿eh? No es lo único, sino realmente son muchos materiales los que maneja el niño. Entonces aquí en primaria el niño tiene también lo mismo, descubrir el conocimiento a través de vivencias, a través de historias, a través de visitas a museos, estar cerca de la naturaleza, hacerlo responsable de ahorita que se habla tanto del desarrollo biológico del planeta, hacerlo responsable de su segunda casa, que es el planeta, pero todo va a ir acorde a la edad del niño. Y por eso nosotros es muy fácil manejar 30 niños, porque 30 niños de la misma edad cronológica tienen los mismos intereses. Claro. Y eso se une y se hace como una fiesta, el llegar al colegio, porque va a ir a ver a sus amigos, a jugar, a descubrir, a sentir, a pensar, a gozar y sobre todo a que lo amen y que él se sienta sumamente querido. Ahí no permites que se peleen entre ellos. Bueno, sí se han peleado entre ellos y eso. Siempre el que busca el pleito es el que está sufriendo más. Porque un niño que está... Buena onda, si no tiene problemas. No claro. se pelea. Claro. Se pelea el que que algo le está pasando, o en su casa, o en su propia comunidad, o en el entorno. En el entorno. Y luego a veces le llaman la atención los maestros en muchas escuelas al revés. Al que debemos de atender claro. es al niño que se está comportando mal. Es al que tenemos que ver por qué se está comportando. Sandra, si hay hermanos, que siempre nos peleamos entre hermanos en una edad determinada, el que busca la bronca entre los hermanos es el mismo proceso, es el que tiene algo que no está bien. Porque te lo está detonando. No, es el que se está dando cuenta que le está faltando, ¿no? Pero además, integrarse a una sociedad también es dominar las situaciones, ¿eh? Ahorita tenemos un problema, después de la pandemia, de ayudar a hacer a los niños muy dependientes, en lugar de hacerlos independientes, a resolver sus propios problemas también. Eso es importantísimo, en una forma natural. Y los problemas van a ser si existe algo o físico o mental o existe algo fuerte que le esté pasando a él emocionalmente. Es cuando surgen los problemas en el propio niño y al llevarlos a las clases lo detecta. Pero entonces nosotros lo detectamos los maestros y entonces es al que tenemos que ayudar más. Creo que el niño que a mí me decían hace mucho tiempo unos alumnos que cuando ellos los castigaban, los llevaban a mi dirección y después no querían salir de ahí porque siempre estaban jugando en la dirección y estaban fascinados. Claro. Pero es lo que necesita el niño, sentirse él, que lo quieren, que lo respetan y todos aquí se están trabajando las emociones unidas al conocimiento. Y entonces y también por eso el arte te ayuda en todo, en las emociones también.
llegan los niños a secundaria, ¿qué pasa ahí? Bueno, Que es la edad de la bilirrubina total. sí, total, Sí, ¿verdad? sí, sí. Bueno, fíjate que eso, los niños también lo manejamos con el arte. En secundaria, aparte de tener, ahí entran los deportes, que son importantísimos, porque ya de antemano en Jardín de Niños llevaron psicomotricidad. La psicomotricidad es sentir su cuerpo y moverlo entre un espacio, tiempo y espacio. Pero entonces ya cuando llegan a la primaria manejan todo con el aprendizaje. Pero en secundaria el niño pues empieza a tener unas reacciones para hacerse notar. Se desprende de la familia y su familia va a ser sus amigos. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado con las amistades. Observar muchísimo el ambiente del niño, del adolescente. Y en el colegio, ¿saben qué? Hay una actividad clave, pero clave, el teatro musical. Los niños de secundaria, lo primero que hacemos es, bueno, aparte de cubrir todo el programa académico, viene el educativo, viene el artístico. Y entonces la música, como ejemplo, ahorita van a poner los Miserables. ¡Wow! Sí, y acabamos de llegar de Londres y van a poner los niños Los Miserables. Están tan ocupados y todos quieren ser yo. Todos quieren ser Es maravilloso cómo se comportan los niños de secundaria cuando están ocupados. Pero ocupados no de que los obligue, sino por atrás. Algo que tenga su interés. Algo que tenga su interés. El año pasado, después de la pandemia, pusimos Romeo y Julieta. Entonces, pero es bellísimo, porque los niños todos entran los papeles de Romeo y Julieta y todo, y cada quien se pone su papel y todo. Y ahí te ayuda mucho la música, la danza, el drama, todo eso. El niño está ocupadísimo, el joven de adolescente está ocupadísimo. El joven adolescente también está en la edad en que dice, ay, güey, qué chula está esa niña, sí, qué bonita está, sí, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, mire, ojalá dijeran así nada más. No, bueno, así era en mi época. En tu época sí era lo correcto. Sí, sí. No, hubo una época, antes así, y ahorita fíjate que ya no pasa en el colegio, de hablar en una forma muy soez, en una forma muy desagradable realmente, para poderse en sus juegos comunicar bien. Es hablarles, es platicarles, es estar comprometido, el maestro comprometido con el niño, de que él vale muchísimo y que tiene un vocabulario precioso y que tiene que comunicarse siempre. Debe haber mucha afinidad maestro y alumno para ir modificando las conductas negativas del lenguaje. Entonces el niño, al momento de que no lo van a castigar ni nada, sino hay una motivación y además hay mucho respeto. Respetamos mucho al niño y el niño respeta mucho al maestro. Cosa rara, pero es así, que entonces ellos quieren, se va a ir olvidando las cosas, el lenguaje que está estorbando a la relación de un grupo, ¿no? Y yo creo que es el medio el que se debe de modificar. Estás en el siglo XXI, estás en el primer cuarto del siglo XXI. La tecnología ya ganó, o sea, ya a nosotros, nuestros bisnietos, no sabemos ni cómo van a... Sí, es un problema. ¿Qué problema has encontrado con los teléfonos celulares y la comunicación interpersonal? Te lo digo porque vas a cualquier restaurante
ves papá, mamá, 2 hijos de 12, 14 años, cada quien. Y yo siempre he dicho que se están comunicando, o sea, pero se ha perdido la comunicación interpersonal por una intercomunicación, aunque no sea interpersonal, y los niños estén en un grupo, la comunicación ha cambiado, está cambiando drásticamente. Sí. Mira, acabamos de llegar de Londres. Fue algo muy interesante que hubo, que de puras niñas adolescentes. Y ahí sacamos el primer lugar, de todos los países del mundo. Felicidades. Algo maravilloso. ¿Y sabes qué era? Que las niñas pensaran y descubrieran lo más hermoso que a ellas les ha llegado o lo que más admiran. Y eso lo llevaron a la poesía. Y después se concursó a través de la poesía lo que lo que la niña quería expresar, ¿no? Entonces estábamos pensando en la poesía muy clásica y no. La poesía, como ejemplo, había una niña que ganó, que fue interesantísima, ganó con una poesía de las redes sociales. No te creo. Eso fue el tema. Y sacó el primer lugar mundial. Te voy a regalar esa poesía, el libro, para que veas. Bueno, fíjate que cuando están los niños motivados, cuando lo están haciéndoles, ellos buscan su espacio y se quieren sentirse importantes, entonces se ponen ese tipo de actividades que se hacen hermosísimas. No vas a creer lo que pasa con los adolescentes. Y eso fue hace 15 días en Londres. Y todos los versos y todas las cosas que decían las niñas. ¿En inglés? Sí, en inglés, claro, que todo era en inglés. Pero me dio mucho gusto porque al final, primero cuando no nos conocían, los llevaron a varios escritores y unos poetas. Decían, qué buen inglés tiene el Carol Borg. Cuando yo siempre digo, es muy hermosísimo nuestra lengua materna. Sí es. Pero tiene que ser en inglés porque eso es parte de la civilización, de la cultura y de lo que manejamos en el mundo universal, ¿no? Sandra, ¿por qué no te copian tu estilo todas las escuelas públicas, por ejemplo? ¿Por qué no hay maestros o no hay ganas? ¿Cuál es tu percepción? ¿Sabes qué? No me vas a creer. Yo admiraba mucho las escuelas públicas. Para mí lo máximo eran las escuelas públicas. Viví en una época, primero del final de los Vasconcelos y todo, ¿no? Pero con Torres Bodet. Yo estudié normal y Torres Bodet fue secretario de Educación. Y entonces los programas que llevábamos ahí eran bellísimos. Por eso se hicieron también tantos museos en México, para meterlos en los programas de la Ciudad de México. El Museo de Antropología se movió de la calle de Moneda al bosque. Al bosque, y así se movieron todo para los niños de México. Se pensaba mucho en la cultura y en la educación de las escuelas oficiales. Eran buenísimas, dependiendo del rumbo también, ¿no? Pero en realidad el programa era el mismo. Era bellísimo esos programas. Lo cual yo trabajaba en la SEP, y tomé esos programas maravillosos de la SEP, combinados con los niños bien alimentados, con cultura, con educación, ¿me entiendes? Con niños que pudieran tener la capacidad de aprender en la forma que se deseaba, ¿no? Y entonces de ahí surgió el sistema BOR. Pero los maestros de escuelas oficiales ahorita, lo más triste es de que acabaron con las normales por el Ceneval. Los maestros debían de haber tenido su normal, como siempre,
y, y si querían algo especial, era la normal superior, y después ya llegaban a dar clases. Entonces eran maestros especialistas. Quitan esos programas de la SEP, los quitan, no sabemos por qué, pero desaparece, y entonces el programa ya es, ¿cómo te diré? Y el programa ya no es acorde ni a los intereses del niño ni nada, sino son programas... ¿Pero por qué? No sé por qué desaparecieron esas normales. Y entonces los maestros que eran de vocación, que amaban ser maestros, los quisieron hacer licenciados con el Ceneval. Y el Ceneval era lo más pobre que había, y las materias didácticas, psicología, pedagogía, lógica, arte, ¿me entiendes? Todo eso que era de las normales desaparecieron, y eso era en el oficial. Ok, Sandra, ya nos tenemos que ir, pero no te voy a dejar ir si no le das un consejo a la familia atípica. ¿Qué significa? Nosotros tenemos un público, todos somos la familia, de diferentes estratos sociales que no importan. El segmento mujeres es más o menos 55-45. Todas son muy inteligentes, muy sensibles. Escuchándote durante la entrevista, percibo que mucho de nuestro público a lo mejor no tiene la suerte de poder estar en una escuela como la tuya. Otro grupo de familias a lo mejor no tiene esta educación que nos estás platicando. ¿Qué pueden hacer ellas con sus hijos para que sus hijos vivan una vida más feliz? Que después de todo, el objetivo de la vida es ser feliz. ¿Cómo pueden ayudar las mamás a sus hijos para que lleven una vida mejor y más feliz? Bueno, que se sientan, soy un poco exagerada, pero creo que en este aspecto, eres brillante. Que se sientan las mejores mamás del mundo. No hay otra. Como el maestro cuando va a estar con el niño, el mejor maestro del mundo. No hay medias en esto, ¿no? Entonces la mamá tiene que sentirse muy importante del regalo que le dio Dios, tener un hijo. Que se respete, que se ame y que sepa que va a ser trascendente su vida con ese hijo que ella va a formar, que ella tiene. Entonces, para eso, pues es que nuestra sociedad es muy variante, como tú dices, pero hay mamás que si lo hacen con otra vez, y vuelves a decir, con el respeto, con el amor de la mamá, del hijo y de la familia, porque se tiene que respetar, el niño también tiene que respetar a su familia. Es que ahorita, fíjate que en México pasó, o sea, todo lo que había antes, hace muchos años, se diluyó. Fíjate, lo que ha salvado, ¿sabes qué? Son los clubs que hay. Cuando van a jugar fútbol, cuando van a jugar tenis, cuando van a jugar, eso es lo que está salvando ahorita a los niños y a las mamás también, porque están ocupados los niños, están ocupados los papás, están ocupadas las mamás. Pero por ejemplo, a un club deportivo que antes era buenísimo, había para... Hay clubs públicos. Hay clubs. Sí hay, sí, por supuesto que hay. Ahora, por un ejemplo, si la mamá es la responsable de hacer la comida, una forma de integrar a su hija o a su hijo inclusive es enseñarles e invitarlas a que junto cocinen y vean que la cocina no es un odio, sino es un arte. No importa lo que cocinas, desde unas enchiladas hasta unos chilaquiles, no importa. Eso ayuda, ¿no? ¿O no? Mira, sí, invitar a una mamá, invitar a un hijo a colaborar con su casa, eso es lo que debe de ser. Y la mamá no es esclava.
tampoco. No es. Ni el papá es el que tiene que dar dinero y el único que puede trabajar. Yo creo que ahora en esta época, por las necesidades que creo que es mundial, tiene que trabajar el papá y la mamá. Entonces el niño tiene que ser muy orgulloso de su papá y su mamá que están trabajando para una educación. Eso lo tienen que pensar los papás, no para hacerlos millonarios, ni para hacerlos ricos, sino para estar educados al servicio de la humanidad. Sandra, hay una fórmula, es que no te quiero dejar ir, hay una fórmula que puedan los papás prevenir que sus hijos jóvenes caigan en malas manos. Hay una forma, porque de por sí nadie nos enseña a ser papá ni mamá. De por sí las referencias son nuestros papás y nuestras mamás. Esa es la referencia. La segunda referencia es la de tus amigos, que más bien los amigos de tus hijos que te dicen cómo viven los otros. Esas son referencias. Pero hay muchos niños jóvenes de 16, 21 años. Muchos. Que se meten por el lado equivocado. ¿Cómo un papá o una mamá puede evitar y ayudar a que su hijo no caiga en esas desgracias? Bueno, yo te voy a decir, el peligro más grande que tiene ahorita el adolescente es la droga. Sí. Y el alcohol. A esa me refería. El alcohol se hace muy social. Y lo peor que es el niño y la niña adolescente, por sentirse ellos, por imitar. También si en su casa están tomando, ellos también ellos lo hacen como cosa social. Pero aquí, aparte del alcohol, entra la droga. Eso es un peligro grandísimo. Y tú lo sabes, todo lo que está pasando. Terrible, no nomás, terrible. Sí. ¿Y cómo vas a manejar eso? Yo creo que yo creo que se tiene que resolver en una forma, hasta con un programa específico, que se tiene que ver cómo dentro de las tareas, dentro del estudio, deben de estar los temas de lo que es la droga, lo que es el alcohol, los resultados de una familia sin vicios, sin odio, sin competencia, todo eso es lo que debe de ser. Y es lo que tenemos ahorita nosotros como escuela, luchar en contra de todo ese bombardeo de lo que es la droga, que es la muerte, ¿verdad? Y que tenemos ahorita. Pero yo vuelvo a decir, estar cerca de tus hijos, observarlos siempre, no tener miedo de decirle no al hijo, porque luego la mamá se enoja a mi hijo si le digo que no. No tener miedo, tomar una responsabilidad como debe de ser, es la vida del hijo. Pero si se ve que la mamá también toma, ve que el papá también toma, y en esa tomadera entra la droga y todo eso, ¿me entiendes? Ese problemita yo creo que lo tenemos que resolver. Si está ocupado, la forma no lo he resuelto porque esto es mundial, ¿eh? Claro. Esta situación es mundial. Cierto. Entonces, no, es como que, pero creo que sí se puede ayudar un poco. El maestro ahorita se tiene que convertir también en como si fueran sus hijos. También el maestro es importantísimo aquí en esto. Y para que observe cómo llegan, si llegan con los ojos rojos, si llegan despeinados, claro, si ya no se bañan, si ya se duermen, todas esas cosas, el maestro debe ser responsable. Para mí por eso es tan importante respetar al maestro, y el maestro respetar al alumno y tratar de dar lo mejor de sí y sentirse que están formando vidas y que necesitan esos niños
o esos jovencitos necesitan, no sé, más vigilancia, hacer los juegos. Más control. Más control. El control, a los papás les da miedo controlar a sus hijos ahorita por todo lo que están viendo. Claro. ¿No? Y ahora con la tecnología y la inteligencia artificial. Sí, pero sí. hacerlo todo, ir buscando siempre lo bello, lo bonito, como no desprenderte de que tienes en las manos a un niño en peligro. Familia Atípica, acaban de tener la suerte de estar con una mujer que a los 92 años sigue trabajando, sigue levantándose en las mañanas, sigue creando, sigue estando interesada en el entorno del mundo y que nos ha dado una lección que yo creo que cada quien que agarre lo que le gusta, lo que quiera tener. Sandra, muchas gracias, de verdad muchas gracias. No sabes cómo te agradezco que hayas venido. Gracias a ti de haberme invitado. No, es un honor para Atípica, de verdad. No, de verdad, muchísimas gracias a todos y lo importante que ojalá sirva para lo más maravilloso que es un ser humano, sano, fuerte, valiente y que sirva a los demás. Ahora ya entendí por qué Martín es como es, tu hijo Martín. Muchas gracias, familia Atípica. Sigan disfrutando de la programación. Nos vemos mañana lunes en ¿Por qué? Pedro Ferriz, Pepe Rubinstein, Sarita Dulce, Luis Berman y su servilleta. Gracias, disfruten de Atípica. Nos vemos mañana. Gracias. Familia Atípica, muy buenos días. Ya de regreso con ustedes, feliz de la vida, y platicarles que la carta que escribí este jueves para todos ustedes se la dirigí al pueblo y al no pueblo. A ver qué les parece. Y como cada jueves les recuerdo, me hagan el gran favor de viralizar este video entre sus conocidos y sus amigos. Mil gracias. Bien, vamos a la carta. La cabeza de la carta dice: carta dirigida al pueblo y al no pueblo. Y entre paréntesis, abran sus ojos. Bien. Estimados amigos, sé que la mayoría de ustedes ya se enteraron de que gracias a las basuras de la 4T verde y morena, México acaba de ingresar al selecto club de las dictaduras. Así es, pueblo y no pueblo. Antier, la 4-3, a través de las dos cámaras, se encargó de obedecer todos los caprichos de Andrés para que terminemos viviendo en el autoritarismo. Y era obvio, gracias a traiciones, sobornos y chantajes, la mierda de la 4T logró su objetivo. En 5 semanas estas basuras acabaron con los 3 poderes. Así es, pueblo y no pueblo. En 5 semanas estos cerdos acabaron con la República y sus 3 poderes. En 5 semanas pasamos de ser socios de Canadá y Estados Unidos a ser socios del Foro de Sao Paulo y Puebla, junto con Cuba, Venezuela, Nicaragua y Colombia. Por cierto, extraordinarios países industrializados y de primer mundo. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo llegamos a esto? La respuesta es muy fácil. Con traiciones, chantajes, mentiras y amenazas a la oposición. Iniciemos con la primera trampa. Una elección de Estado, iniciando la campaña presidencial de Claudia 3 años antes de lo permitido y, por supuesto, con todo el oro del mundo. La campaña. Morena contó con un presupuesto mucho más alto que la basura del INE permitía. Se la gastó toda y el INE no hizo nada. La elección.
La gana Claudia con 54% de la votación y la oposición terminó con 46% de la votación. Primera traición e inicio del camino a la dictadura. 7 de los 11 consejeros del INE nos traicionaron y se vendieron aprobando una cláusula ambigua del 8% de sobrerepresentación dentro de la ley electoral. Segunda traición y continúa el camino hacia la dictadura. 4 de los 5 magistrados del Tribunal Electoral nos traicionaron. Aceptaron el chantaje de la 4T, que si no revertían la decisión del INE, se podían quedar hasta el 2027 y que automáticamente se convertirían en candidatos ministros de la Suprema Corte de Justicia. Resultado: Morena, Verde y PT con 76% de la Cámara de Diputados y 24% la oposición. Tercera traición. Los 2 diputados del PRD nos traicionan y aceptan dirigir 2 comisiones en la Cámara. Estos traidores aceptaron corriendo. Pero todavía faltaban 2 senadores para la aprobación automática. Cuarta traición. Arrestar al papá de un senador del Movimiento Ciudadano en Villahermosa. Con esta excusa, este senador no votó. ¿Y qué creen que pasó 3 horas después de la votación? El papá del senador, exactamente, salió libre. Pero aún faltaba una traición para la aprobación automática. ¿Qué hicieron los comemierdas de Morena? Quinta traición. Chantajear al senador del PAN, Miguel Ángel Yunes Jr. Esto es lo que más o menos le dijo el líder de los senadores de Morena al Junior. Junior, aquí tenemos un folder con unas 8 denuncias en contra de tu padre y el resto de tu familia. Tienes 2 opciones. O traicionas a tu partido y votas a favor de la reforma, o, ya sabes, vote. Ya conocen el resultado. A pesar de estos resultados, todavía había una esperanza: la decisión de la Suprema Corte de Justicia. Sexta traición, Lenia Bartres. Séptima traición, Loretta Ortiz. Octava traición, Yasmín Esquivel. Las 3 ministras de la Suprema Corte de Justicia se declaran morenistas cuando no lo podían hacer. No importa, me dije, tenemos a los 8 ministros todavía que seguro van a votar en conjunto. Empieza su análisis y 5 horas después, la votación. Sorpresa. Novena traición. El ministro Alberto Pérez Dayán, este despreciable ser humano, tuvo que dar su voto en contra porque aparentemente había una demanda de acoso sexual contra él. O sea, voto en contra o tanque. Conclusión. En un país de 140 millones de mexicanos, 21 mexicanos traidores nos llevaron de la democracia a la dictadura en 5 semanas. En 5 semanas, Morena integró a su partido 2 ladrones, un posible acosador y 18 vendepatrias. Ese es el tamaño de esa mierda de partido. Pueblo y no pueblo. Es hora de despertar y abrir los ojos. Tienen 3 años para pensar y salir a votar y no votar por estos cerdos en las elecciones intermedias del 2027. Solamente nosotros y nadie más podremos salvar a México. Tengo una postdata. Perdón,
Me faltó nombrar a los 3 cerdos mayores de la granja: Monreal, Adán Augusto y Fernández Noroña, que además de ser cerdos, son traidores. Y una postdata más. Por cierto, ¿alguien ha visto Ebrard? Familia Típica, esta es la carta de esta semana. Sigan disfrutando de nuestra programación y nos vemos el próximo jueves, como siempre. Muchas gracias y buen fin de semana.